Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un gran programa de Debate 22. ¿Por qué? Porque tengo el privilegio de estar con un hombre que quiero, que admiro, el gran Carlos Pascual. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hace años que no nos saludábamos así en Sí. persona. Estoy muy feliz. Creo que los dos somos parte de nuestra propia historia desde hace muchos, muchos años. Además, amo esta versión de ti de gran escritor. No, hombre. No tienes una idea. Me Muchas siento tan gracias. orgulloso, tan feliz, pero las audiencias de Canal 22 no necesariamente saben quién eres. No, claro, qué bueno, porque para que no le cambien, ¿ves? A grandes rasgos, ¿qué has hecho antes del gran tema que vamos a tocar el día de hoy? Bueno, mira, como tú has sido testigo, he hecho televisión muchísimo tiempo, primero ante las cámaras, estamos hablando desde el Pleistoceno, con Ofelia Premio Guilmán. Nacional de Periodismo. Punto. Bueno, sí, después gané el Premio Nacional de Periodismo estando en CNI, Canal 40, y después empecé a hacer guionismo para series históricas, unas producciones maravillosas que se hicieron en noticieros, Televisa, Gritos de Muerte y Libertad, El Encanto del Águila. He trabajado también para Canal 11, para Discovery Channel, siempre en un plano histórico, y por alguna extraña razón, la gente de televisión me empezó a ver como historiador, y en algún momento me invitaron a escribir una teleserie cuando estaba prohibido el nombre telenovela. ¡Ay, me acuerdo de ¿Te esa época acuerdas tan que espantosa! estaba prohibido decir telenovela? Y me llamaron como asesor histórico. Y yo le dije al productor, oye, pues muchas gracias, sí le sé al asunto, porque eran en la época revolucionaria, pero también soy guionista, ¿no? Entonces ya me quedé también como guionista y como asesor histórico. Y bueno, haciendo teatro también me he alejado. Mira, me he alejado y no del canto, del canto operístico. Me he alejado también como actor y me dirigí más bien a la dramaturgia. Y bueno, actualmente tengo una obra de teatro, mi obra más reciente, es un montaje que me estrenó en diciembre pasado la Compañía Nacional de Teatro, que se reestrena ahora en noviembre, que invito al público naturalmente. Es una obra que se llama La Conversión del Diablo, que dirige Martín Acosta. Gracias, ahí estaremos. Es una obra, la verdad, muy fuerte, sensacional, acaba de estar nominada como Mejor Obra del Año. En fin, y escribiendo guionismo y con mis libros que, bajita la mano, hace 11 libros que no te saludaba. Este en especial es buenísimo, es El Tránsito de Venus. Pero antes de preguntarte por él, quiero preguntarte qué estás haciendo, porque veníamos de Matilde, un libro sobre la primera doctora, la primera médica en la historia de México, y luego nos sorprendes con esto, van juntos, es como un paquete. Sí, fíjate que Lo sí. sabía. Yo me autoimpuse la tarea de escribir una trilogía novelada sobre el desarrollo de la ciencia en México en el siglo XIX. Yo me lo autoimpuse, yo dije, mira, yo soy un fanático de la ciencia, no soy ningún conocedor, soy un villamelón de la ciencia, pero la ciencia es una cosa que me atrae desde niño, desde siempre. Entonces, me di cuenta que en la novela histórica mexicana se ha hecho mucho claro sobre los próceres, sobre los que ya tenemos. Yo mismo escribí La Insurgente sobre Leona Vicario, pero dije, bueno, ¿y por qué no novelar los grandes descubrimientos científicos de México? Y entonces así me topé primero con Matilde Montoya, la primera médica mexicana. Escribí Matilde, y fue un ejercicio muy emocionante, porque fue un homenaje que quise hacer a la literatura romántico entendido en el periodo romántico del siglo XIX, a la literatura romántica mexicana, a la poesía mexicana del siglo XIX. Y bueno, eso fue lo que hice. Y ahora viene la segunda, que es El Tránsito de Venus, que habla sobre la astronomía. Sí, yo quiero que nos cuentes esta historia porque usted no va a dar crédito en casa. Bueno, yo ni siquiera sabía que existía. ¿De qué trata esta joya?
Bueno, gracias. Mira, sí, nadie está enterado, fíjate, bueno, no nadie, Ajá. los absolutos no existen, pero casi nadie conoce, casi nadie conocía a Matilde Montoya, por ejemplo, ¿no? Y me decían, oye, me da mucha pena, pero no sabía quién era Matilde Montoya, y me da mucha pena, pero yo no sabía de la existencia de la Comisión Astronómica Mexicana. Yo les digo, pues que no te dé pena. Yo tampoco lo sabía, ¿no? Yo me enteré hace algunos años apenas de esta existencia y es una muy buena oportunidad entonces para leer en este caso el tránsito de Venus. Es la historia de 5 astrónomos mexicanos, 5 extraordinarios personajes a los cuales les di vida, una vida literaria, porque claro, ellos son personajes históricos, sus hechos son reales, sus logros son reales, todo lo que les pasa en la novela son hechos reales, todo les Y pasó. vaya que les pasan vaya cosas. que les pasó, ¿no? Por eso fue que también decidí hacer un homenaje a Julio Verne y La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Ah. Pero bueno, la novela trata de estos 5 astrónomos que se conjuntan, ingenieros de astrónomos y matemáticos, en la Comisión Astronómica Mexicana que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada crea, fíjate, este año justamente, Álvaro, y no se publicó pensando en eso, fue una casualidad. Este año se cumplen justamente 150 años de esta gran aventura. El 9 de diciembre de 1874 hubo un tránsito de Venus, que es el paso de Venus frente al disco solar en la portada y se le ve el lunarcito al Sol, ¿no? Así se ve Venus pasando por el disco solar, que era la referencia que ya desde cientos de años antes Kepler había determinado. Cuando queramos encontrar la distancia verdadera entre la Tierra y el Sol, tenemos que esperar un tránsito de Venus frente al Sol para medir la distancia a Venus y luego es una serie de datos Tú lo matemáticos. mencionas aquí porque no fue la primera vez. Un siglo No, antes ya había... No, el tránsito de Venus ha sido muy importante. Ha sido estudiado inclusive desde los mayas, ¿no? ¿Cómo te enteraste de esta historia? Bueno, fíjate que mi amado hermano Pablo, él es ingeniero, historiador por deformación también. Él escribió un libro sobre José de la Cantoya, el gran aeronauta, el de los globos de Cantoya, ¿no? Y como fue contemporáneo de la comisión y de Francisco Díaz Covarrubias, que es el protagonista de la novela, el ingeniero, el gran astrónomo mexicano, Francisco Díaz Covarrubias, que tendría que estar en todos los billetes de México, pero no está, ya chole de Benito Juárez, francamente. Cantoya se entera de esta expedición y mi hermano lo puso en su libro, ¿ves? Y eso fue lo que a mí más me llamó la atención del libro de Pablo. Y le dije, a ver, Pablo, explícame qué es esto del tránsito de Venus y qué hicieron estos hombres. Y ya me lo explicó y me lo ha seguido explicando y ya se publicó el libro y me lo sigue explicando, pero es tan difícil para mí entenderlo, pues, ¿no? Que dije, no, bueno, el libro no puede ir de un evento científico que yo mismo no comprendo del todo, porque es una enormidad. Me encantó cómo tan lo grande como el trabajaste. universo, ¿no? Es el inicio de la carrera espacial en el México del siglo XIX. Así es, así es. Y además que fue una carrera tal como dice en la portada, ¿no? Que no es un eslogan de venta, es un eslogan real. La primera carrera por conquistar el espacio en la era moderna la ganó México, porque a partir de esta medición de la distancia real entre la Tierra al Sol se encuentra lo que hasta la fecha conocemos como la unidad astronómica, que son en realidad 150 millones de kilómetros. Yo tengo que agradecerte muchas cosas. Primero, que es un gran libro, está súper documentado. Es divertidísimo, Sí, pero lo devoras con un placer, con un gozo. Dices que es homenaje a Julio Verne, y sí, es como las novelas de Julio Verne. Tiene la estructura de novela por entregas, pero cada entrega tiene su subestructura y cada capítulo tiene estas cosas maravillosas como de resumen, y te adentras, e incluye cartas, e incluye como recortes de periódicos. Es una gozadera. Gracias. Pues sí, mira,
Me di a la tarea, al igual que con Matilde, de hacer un libro. Matilde es un libro muy emotivo. Muy romántico, muy lo acabas de romántico, decir. muy emocionante. Tiene sus descansos de comedia, naturalmente. Ajá. ¿Te acuerdas de los personajes que están abajo, abajo del palco, del balcón de Palacio Nacional, que están comiendo sus charamuscas y todo? Esos mismos personajes entran también en Matilde. Los puse en Matilde y aquí, porque además son contemporáneos. Matilde Montoya y los señores astrónomos, ¿no? Entonces quise plasmar como este mismo mundo que reúne a todos estos personajes, porque así como te digo que me di cuenta de que no había ciencia novelada en México, bueno, con todas las distancias habidas y por haber entre yo y Julio Verne hace 150 años se dio cuenta de que nadie había escrito novela científica. Y entonces él crea ese subgénero que llamó la romance scientifique, la novela científica, y entonces de ahí vienen sus grandes libros de 20.000 leguas de viaje submarino, El viaje al centro de la Tierra, en fin, ¿no? ¿Cómo encontraste el habla del pueblo del siglo XIX? Porque ahorita lo mencionabas con estos personajes, es increíble. Mira, soy muy fanático de la narrativa del siglo XIX mexicana. Me gusta mucho, 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 porque me parece que tiene un color, una esencia, las palabras son de un deleite que no puede ser, ¿no? Mire, señora penca de nopal, pues sí seré penca de nopal, pero en fin, cosas que ya no se habla así, que lamento mucho, pero que bueno, es una manera también de acercar al lector a otra manera de ver el mundo, ¿no? Inclusive estos indígenas o rancheros que enfrentan al científico, le dicen, ¿usted sabe qué distancia hay entre México y Cuernavaca? Sí. ¿No? Y le dice, pues no, entonces ¿para qué carajos quieres saber qué distancia entre la Tierra y el Sol? Entonces es ver la mentalidad del pueblo, ¿no? De la gente común, o sea, como nosotros, bueno, tú no eres común, pero me refiero a lo científico, ¿cómo veían ellos eso, no? Es un librazo, es científico, es divertidísimo, es social. Vámonos a corte porque tenemos que profundizar. Ustedes no pueden quedarse sin leer esta maravilla. Es el maestro Carlos Pascual con El tránsito de Venus en Debate 22. Continuamos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estamos de regreso en este gran programa con Carlos Pascual hablando de su más reciente libro, El tránsito de Venus. Ya hablábamos como de lo general, pero ojo,
no solo es sobre esta carrera espacial tu libro, está lleno claro. de información increíble. Yo no sabía, por ejemplo, lo de la primera línea del ferrocarril mexicano, ahora que los trenes están resurgiendo de esta manera tan potente. Sí, cuando la presidenta Sheinbaum dijo en su toma de posesión, viene el tren México-Veracruz, bueno, sentí así un pálpito, ¿no? Que dije, qué maravilla, volver a pasar por el puente de Metlac, que es por donde ellos pasan, y se estaba inaugurando esa línea, imagínate, ¿no? Lo de la epidemia. Sí, claro. Son grandes datos. Es que tenemos un problema muy, muy grande, sobre todo con el mundo digital, porque las nuevas generaciones suponen que todo se inventó el año pasado y que antes éramos cavernícolas. Entonces, no, espérenme tantito. Aquí están las pruebas. Claro, es que lo interesante de la historia, del hecho histórico, es que, claro, como bien dices, los contemporáneos somos los más fregones, los más avanzados, los más adelantados, los más modernos, nadie nos iguala, pero la verdad es que conocer la historia le baja 2 rayitas, ¿ves?, al asunto del ego contemporáneo y te das cuenta que no eres el más adelantado, te das cuenta que no eres más que humildemente el eslabón de una cadena que se continúa hacia el pasado, hacia el pasado, hacia el pasado, y no termina nunca, Álvaro, nunca. Entonces, nada de que somos los más fregones. Sí somos muy fregones y muy adelantados, y en México tenemos 2 de los observatorios astronómicos más importantes, más grandes y más adelantados del mundo, por las condiciones geográficas de México. Pero no es porque seamos muy fregones, bueno, sí lo somos naturalmente, sino porque tuvimos hace 150 años a un Francisco Díaz Covarrubias diciéndole a Benito Juárez, oiga, presidente, pues aquí en Palacio Nacional vamos a poner el primer observatorio, ¿no? Y luego cuando se largó Maximiliano, oiga, pues ahora vamos a ponerlo en el castillo de Chapultepec. Y ya después con Lerdo de Tejada, oiga, ¿por qué no me corre a los curas esos del arzobispado de Tacubaya? Y ahí ponemos el observatorio. Gracias a un Francisco Díaz Covarrubias, ahorita tenemos los observatorios de Puebla, los observatorios de Baja California, que son unos portentos, ¿no?, de ingeniería mundial. Gracias por poner esto sobre la mesa. Gracias por rescatar a estos personajes. Haces una labor fundamental. ¿Cuánto tiempo te tardaste investigando? Porque si el señor es Premio Nacional de Periodismo es porque en verdad hace su trabajo. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuántas fuentes? ¿Cómo le hiciste? Mira, ya ni cuento el tiempo que me lleva a escribir una novela, porque en sí escribirla pudiera ser, no sé, cuestión de meses, pero lo que es muy sabroso de mi trabajo, cuando asumo este trabajo, es la investigación. Claro. Yo creo que debo haber investigado unos 4 o 5 años, desde que me enteré de la comisión. Entonces empiezas a irte a las librerías de viejo y te empiezan a salir documentos y googleas y vas navegando y te sale esto, o llegas a una librería y un libro que a lo mejor te pasaría de largo, como ya lo tienes en el radar, entonces ya te aparece el libro que dice, oye, yo te puedo ayudar, ¿no? Entonces, no lo voy a leer ahorita, por supuesto, pero me lo voy a llevar porque me va a servir para la investigación. ¿Cuál es el dato más sorprendente que incluyes en este libro? Bueno, yo creo que la misma resolución de la comisión, es decir, teniendo todo en contra, Álvaro, todo en contra, poco presupuesto, problemas políticos, de naturaleza, de ataques de apaches, teniendo todo en contra, oye, por favor, los ingleses tenían 27 campamentos establecidos en todo el norte de África y Asia para ver este tránsito de Venus. Y estos pobres hombres llegaron naufragando a las playas de Yokohama, nadie los quería tomar en cuenta, hasta que se fueron dando cuenta, perdón por la redundancia, de la gran genialidad de Francisco Díaz Covarrubias. Y entonces los directores de las comisiones rusa, británica, inglesa, británica y estadounidense que estaban allí, se dieron cuenta de que el que sabía era Díaz Covarrubias. Entonces decidieron adoptar ya in situ el método de Díaz Covarrubias, se le llamaron The Mexican Method, para hacer las mediciones, ¿ves? Entonces, yo creo que ese es el dato más, porque siempre pensamos que México está, ya sabes, somos un poquito malinchistas, ¿no? Pensamos que México está siempre como relegado y no.
le escribí una frase al embajador británico donde dice, lo hago decir, cuando un país es capaz de crear a un científico de la talla de Francisco Díaz Covarrubias, es el momento de empezar a tomar ese país en serio. ¿Ves? Tan importantes son estos hombres, ¿no? Y bueno, claro, está también la parte literaria. Qué maravilla que estés hablando de cómo vas adaptando la información a los personajes, porque cada uno de sus 5 protagonistas tiene unas peculiaridades cada vez más simpáticas. Bueno, y ahí entra lo que llamamos la ficción plausible. Ajá. Yo no sé si Francisco Díaz Covarrubias con quién estaba casado, ni cuántos hijos tuvo, ni nada. Yo me dediqué a ver la única fotografía que existe de la Comisión Astronómica antes de partir y me dediqué a analizar sus rostros y vi a un Manuel Fernández Leal muy atildado, entonces lo hice atildado, después lo hice lleno de tox y de manías y terminó siendo homosexual. Oye, yo no sé si me vaya a salir un tataranieto del ingeniero Fernández Leal para decirme, oiga, mi tataranieto no era homosexual, pero mi tatarabuelo no era homosexual, pero bueno, yo decidí que lo fuera y decidí que el otro fuera un erotómano y el otro fuera un amargado y Díaz Covarrubias fuera un patricio siempre imperturbable, ¿no? Que está enterrado además en la rotonda de las personas ilustres. Y ahí es donde viene la ficción y empiezo a crear los personajes ya literarios. ¿Por qué? Porque estamos enterados de todos ellos qué escribieron, qué escuela inauguraron, qué dirigieron, qué publicaron, qué año murieron. No sabemos nada más de ellos, entonces, como no puede ser una clase de historia y menos de ciencia histórica, porque qué aburrición, no, pues tiene que entrar la literatura, ¿no? ¿Cómo te felicito? ¿Cómo me hizo feliz? ¿Cómo me da bueno, gusto Álvaro, que lo hayas sacado? Y ahí te viene la pregunta de la noche. Esto es una trilogía. Comienzas con Matilde, sigues con Medicina, el tránsito de Venus. ¿Con qué astronomía. vas a cerrar? Voy a cerrar con arqueología. Viene el inicio de la arqueología ya como ciencia, porque la arqueología en sí en México ha existido, vamos, desde los mexicas, porque en el Templo Mayor se han encontrado piezas de arte olmecas, teotihuacanas, mayas. Quiere decir que los mismos mexicas se traían de otras culturas. Mira, esto, quién sabe cuándo lo hicieron, pero está muy hermoso, hay que guardarlo. Entonces, ya la arqueología existe desde siglos anterior, pero ya de una manera científica en México se da en el siglo XIX. Y eso se da con el descubrimiento de las famosas 2 piedras. Cuando descubren la Coatlicue y cuando descubren el llamado calendario azteca, la piedra del sol. Y eso además conlleva, Álvaro, dime tú si la historia no es sabrosísima, que nada más está ahí para que la cuentes. Eso conlleva una serie de discusiones políticas que nos llevan al movimiento independentista. La primera fue una novela muy romántica, ¿Sí? La segunda es muy Julio Verne, ¿Sí? La tercera, ¿cómo va a ser? Yo la veo, perdón Humberto Eco, perdón, yo la veo muy en El nombre de la rosa. Discúlpame, Eco, no pretendo nada más que acercarme un poquito a la sombra del nombre de la rosa, pero creo que tiene que ser un thriller científico, un thriller porque hubo muchos crímenes alrededor de estos descubrimientos y alrededor después de lo que el mismo Carlos María de Bustamante en 1830 y tantos publicó, reeditó las 2 piedras del gran arqueólogo Gama, así se llama el libro, Las 2 piedras, y bueno, generó mucha controversia. ¿Para cuándo viene ese tercer libro? No, apenas estoy investigando. Entonces yo Lo creo que aquí en un esperaremos con par de amor. años, Tú- por lo no. menos 2, 3 años. Si te queda así de bueno, tárate lo que quieras. Esto ya se consigue. Naturalmente ya, por fortuna, está distribuido ya en todo el país, en todas las librerías, por las plataformas ya conocidas, Amazon, todo eso lo puedes buscar, lo puedes pedir. Está distribuido en Estados Unidos también, en Barnes & Noble y en otras tantas en fin, Solo está por todos falta, lados. para que me hagas completamente feliz, que me digas que ya viene la serie, que ViX se la compró, que Netflix está peleando los derechos, no sé. Bueno, mira, Editorial Grijalvo
que pertenece a Penguin Random House, grupo editorial, está haciendo algo muy inteligente, muy inteligente. La directora de derechos autorales está tejiendo enlaces, se me fue la palabra, con casas productoras para mostrarles los libros que son susceptibles de convertirse en una película o en una serie de ficción, en fin. Y yo, claro, cuando me hablaron de que querían presentar El Tránsito de Venus, dije, preséntenlo donde quieran, la única condición es que yo la escribo, por supuesto. Es que es horrible cuando nos llegan las series de Estados Unidos, por ejemplo, que todas te dicen, inspirada en el libro Perengano. Claro. Y, no sé qué, y cuando llegan las mexicanas, sí, claro, claro. Entonces, yo creo que es una labor muy importante la que están haciendo en Penguin Random para llevar pues estas novelas a un paso más adelante. Es una labor muy importante la que tú estás haciendo. Te felicito una vez más. Y yo podría estar toda la noche charlando contigo porque es un gran libro, eres un gran escritor, Gracias, estás en un gran momento, pero pues ya sabes cómo son los tiempos en televisión. Así es, son crueles. Quiero pedirte por último que mirando a tu cámara invites al público de Canal 22 en México, también en Estados Unidos donde nos ven mucho, Sí, a que claro. no se pierdan esta experiencia. Claro, claro que sí, con todo gusto. Queridos amigos, pues los invito cordialmente, amigos en México y en Estados Unidos, donde también se ve la señal de Canal 22 y este programa, los invito a leer El Tránsito de Venus. Es una novela emocionante, muy divertida, van a aprender cosas nuevas, pero hay una cosa importante, queridos amigos, que estamos en un momento en nuestro país en donde debemos de sentirnos orgullosos por los logros no solamente que se puedan tener en el presente, sino también los logros del pasado. Ya basta de la historia mexicana llena de mártires, de traiciones, de guerras, de quién fusiló a quién, de quién mató a quién, No, hay momentos específicos ya de nuestra historia pasada de los cuales nos podemos sentir muy orgullosos, de saber quién fue la primera médica mexicana con una Matilde Montoya, de saber qué ocurrió con la Comisión Astronómica Mexicana y del papel que ha jugado México desde hace mucho tiempo. Así es que los invito con todo gusto a que lean El Tránsito de Venus. Carlos, eres grande, felicidades. Gracias a ti, Te deseo Álvaro. todo el éxito del mundo. Muchas gracias, Álvaro. Y ustedes quédense con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.